En estos últimos días ha sucedido un fenómeno bastante particular y es que una canción, gracias a haberse vuelto viral en TikTok, se volvió número 1 global de Spotify. Que esta canción es Si no estás, de Íñigo Quintero. Yo hice una reacción en mi canal de la plataforma morada que subí acá a YouTube, pero la hice un poco por encima. Hoy voy a estar haciendo un análisis de por qué creo que esta canción llegó al 1 global y se los voy a estar contando. Así que si están listos, empezamos. Bien, empecemos hablando un poco de que vamos a estar analizando la letra, por lo cual le puse los subtítulos para que todos podamos ver más o menos de qué va. Hubo mucha confusión acerca de si era una canción religiosa, si no. Todo apunta a que es una canción religiosa, sí. Que es una canción cristiana, si se quiere. No hay una seguridad del todo acerca de esto, más que nada porque Íñigo, que yo sepa, todavía no ha dado ni una sola entrevista explicando el origen de la canción, por qué la hizo y demás, así que todo son especulaciones, que es algo que a nivel marketing, siento yo, viene muy bien para que el tema siga creciendo y para que el misterio se siga suscitando. Pero en algún momento supongo que dará alguna entrevista y contará cuáles fueron los orígenes de la canción y demás. Por lo que habla la letra, uno puede llegar a sospechar que la canción tiene tintes cristianos, ¿sí? Que tiene una índole de tipo espiritual. Vamos a ir viendo ahora por qué, pero para mí va un poco de ese estilo. Tengo una teoría acerca de por qué creo que esta canción llegó al top 1 global, más allá de todas las teorías que se creen a nivel marketing y empuje económico y demás que se han venido barajando estos días. Creo que a nivel musical tengo una idea de por qué ha llegado a donde ha llegado. Vamos a escucharla y vamos a irla comentando. Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo. Ven, esto me hace pensar que es un poco cristiano. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Ok, esta parte específicamente es la que se volvió viral en TikTok. Se usa en este formato, se usa un poquito más rápida en velocidad. Se usa para un montón de cosas que nada tienen que ver con la letra, porque así es TikTok. Entonces, lo primero que escuché y lo primero que se me pegó fue este estribillo, ¿sí? Esta partecita de la canción. Entiendo que es una canción que habla un poco de sentirse perdido en un mundo que a veces como que nos traga, ¿sí? Y me puedo sentir identificada y creo que muchísima gente a día de hoy se puede sentir identificada con la letra de la canción. Entonces, la letra tiene este check de identificación que cada uno lo puede interpretar a su manera porque es bastante ambivalente en cuanto a significado. Entonces, permite que se adapte a sentirse identificado de muchísimas maneras. Eso por un lado. Para mí, la letra ha calado muy hondo por esto que les estoy comentando, ¿sí? Por el significado que cada uno le puede dar a lo que dice. Vamos a escuchar un poquito más y voy a comentar algo sobre la música y la voz, que también creo que es un plus que hace que esta canción sea tan escuchada a día de hoy. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen 1000 planetas. De repente esto es una alucinación. Ok, volviendo un poco a lo de la letra. Si ustedes se fijan y están pasando por una situación amorosa complicada, pueden sentirse identificados por esto, ¿sí? ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Hay 1000 planetas, esto es una alucinación. Pero también, si son creyentes religiosos, de cualquier religión, también pueden sentir que están hablándole a su creador. No voy a poner el nombre de Dios en este caso, por ejemplo, porque cada uno tiene las creencias que tiene y me parece que se adapta muy bien a cada una de las creencias. Entonces, le está hablando a su creador diciéndole como que lo abandonó y como que se siente perdido y que ya no lo puede encontrar por ningún lado y suenan truenos en su cabeza, como que hay mucho ruido mental y le cuesta poder conectarse espiritualmente. Sí. Eso me parece fantástico de la letra porque engancha de muchas maneras distintas. Ahora, a nivel musical, la música es muy simple, ¿sí? Son 4 acordes durante toda la canción,
Una batería muy simple que se repite durante toda la canción. Eso hace que se genere una sensación de aprenderse rápido esta canción. Y una voz muy cruda, casi sin ningún tipo de efecto. Sí. En contraposición con la música que venimos escuchando actualmente, que está cargadísima de efectos, con cosas bastante complejas a nivel beat, ¿sí? Porque nos estamos yendo a un lado más electrónico, lo que viene siendo la tendencia musical, entonces hay bastantes cosas, bastantes complejidades a nivel musical, a nivel beat, y esta canción está despojada de todo eso. Entonces es como una respuesta a esta saturación de música que venimos escuchando actualmente, en donde todo está súper procesado. Esto no está nada procesado. Creo que la gente está hablando un poco. Está bueno como escuchar esto, y sobre todo está bueno que la industria musical escuche un poco esto, en cuanto a lo que la gente está necesitando, que es algo menos electrónico y más conectivo, sí, más conectar, tanto desde la letra como desde una música que esté mucho menos despojada de procesos electrónicos que le sacan un poco el alma. Sí. Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Ok, y me gusta mucho creo que llama también bastante la atención esto de que se siente como muy, como que esto, la falta, es que no quiero que ninguna de mis palabras suene como que estoy desmereciendo la canción, ¿sí? Pero la falta de procesos, la falta de producción, se siente como muy casera, entonces uno la siente como más cercana. No sé si se entiende a lo que voy. No quiero, ya les digo, no quiero como decir ninguna palabra que haga, que dé a entender que estoy desmereciendo la canción, porque muy lejos de eso. Pero sí se siente como un poco de lo que gusta de TikTok, y por eso se hizo viral, es que en TikTok está la democracia de que todos podemos llegar a tener una viralidad si tenemos un talento, si hacemos algo que llame la atención y guste a la gente. Creo que esa es la esencia de esta canción. Es un chico que con su piano se grabó en un video para TikTok cantando la canción y a la gente le gustó tanto que la convirtió en un hit. Esa idea genera mucha cercanía, ¿sí? Porque cualquiera podría lograrlo. Entonces, creo que también gusta mucho por eso, porque se siente muy cercana, se siente muy, uno puede conectar muy fácil con esa historia. La distancia no es normal, ya me he cansado de esperar 2 billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión. Me gustan mucho las disonancias de esta armonía, sí, que es un canon y al mismo tiempo es una armonía, porque la canta en otra tonalidad. Está muy lindo, de hecho, esto. Lo vamos a escuchar de nuevo para que vean lo que les digo. Él repite lo mismo que está diciendo en la melodía principal, un poquito desfasado, a eso se le llama canon, y al mismo tiempo lo hace en otra tonalidad. Entonces le da como una disonancia muy linda a la canción. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. Y entiendo que es un poco representando este ruido mental, sí. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Y tiene característica de hit, voy a volver un poco para atrás así no lo corto ahí, tiene característica de hit por lo repetitivo, ¿sí? Yéndonos un poco más a la parte más técnica de cómo una canción se convierte en hit. Una canción se convierte en un hit cuando vos a la primera te podés acordar del estribillo, que es la parte más importante de la canción, ¿sí? Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más. Ok, a mí yo no llego tan abajo, pero se entiende lo que voy. Cuando te puedes acordar de esa parte, la canción está casi asegurado que se va a volver un hit,
Porque estas canciones que son pegadizas por la repetición, por la letra, porque es una letra que se te queda al instante, tiene casi firma de hit. Ahora vamos a ver porque a veces pasa, ¿sí? Y esto de nuevo no es por tirar abajo al artista, pero a veces pasa que una sola canción se vuelve hit y después las demás, la gente tiene la vara muy alta y espera que todas las canciones sean hit y no termina siendo así. Esperemos que no, ojalá que tengan mucho éxito. Pero a veces suele pasar que se vuelven estos One Hit Wonders, que es una sola canción de éxito y las demás pasan un poco desapercibidas o la gente ya no les presta tanta atención. O puede ser que uno inicie su carrera desde este tipo de canciones hit. Esperemos que sea lo segundo. Me gustaría a ustedes que me cuenten qué opinan y si han escuchado otras canciones de Íñigo, que tiene otras canciones, y qué les han parecido las canciones. Sí, vamos a continuar. No puedo, que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste no más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y hoy freno si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de que soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van 1000 noches malditas sin tu abrazo. La ambivalencia de la letra. Es algo real, estoy viciado a tu amor. Como no está claro hacia quién se dirige la ambivalencia de la letra, me parece una fantasía, ¿eh? O sea, realmente permite la identificación desde muchos lugares distintos. A tu amor, a tu amor, no, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya. Y también tiene un tinte medio oscuro, ¿eh? Digo, si tratamos de interpretar este final, también puede llegar a tener un tinte medio oscuro que no voy a tratar en este video, pero puede llegar a tenerlo también. A ver, entonces, ¿por qué creo desde mi perspectiva que esta canción se ha vuelto top global? Primero, porque a veces pasa que uno escucha canciones en TikTok que le gustan mucho, pero solamente suena una parte de la canción y se la pone a buscar. Creo que nos ha pasado a muchísimos eso y a muchísimas eso con esta canción. Entonces decís como, ¡ay, qué linda canción! ¿Cómo se llamará? Y pones un pedacito de la canción en Google, te dice cómo se llama, la vas a buscar a Spotify. Eso levanta muchísimo las escuchas porque uno quiere saber cómo suena el resto de la canción. Después, la letra. Lo que les digo, sumamente ambivalente, permite identificarse desde muchos lugares distintos, desde un lugar más espiritual, desde un lugar más amoroso, desde un lugar más personal, onda me perdí, me siento perdido y quiero volver a encontrarme conmigo mismo y la canción me la estoy escribiendo a mí mismo. Depende de en qué momento de la vida te encuentres, podés darle el significado que vos quieras. Es medio elige tu propia aventura. Y con respecto a la música, es una canción que trabaja mucho desde la repetición de la letra y desde la repetición de los patrones rítmicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una canción tiene mucha repetición en patrón rítmico, la canción se te queda, porque no es tan compleja a nivel musical y a nivel rítmico y te permite recordarla rápidamente. Entonces después te encontrás caminando por la calle, yendo a la panadería y pensando en esa canción. ¿Por qué? Porque tu cerebro la pudo aprender muy pero muy rápido. Entonces para mí estas son las razones por las que cada canción se ha vuelto top global número 1. Íñigo tiene muy linda voz. Y el cuarto punto, no me quiero olvidar, es esto de que está despojado de todo proceso. Sí, está despojado de todo proceso de producción. Entonces la canción es muy real. Y a contraposición de todas las canciones que están ahora en mainstream, que son tendencia, que tienen mucho proceso, son muy electrónicas y tienen un sonido que es como un poco ensordecedor en algunos momentos, esta canción está como muy despojada de eso. Entonces es una respuesta a esta tendencia y la gente está hablando y está interesante poder escuchar lo que la gente dice con este tipo de reacciones, con este tipo de llevar a este tipo de canciones al top 1. Y es que la gente capaz que quiere volver a escuchar sonidos un poco más reales, no tanto proceso. Entonces está súper interesante. Ojalá que esta sea una carrera muy fructífera, que triunfe. Pueden pasar estas dos cosas, o que sea un hit de un artista de un solo hit, y que este sea el único hit que pegue,
¿sí? O puede ser que de acá tenga una carrera muy fructífera. Lo veremos con el tiempo. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.